Pues vamos a estar los próximos 3 domingos, vamos a estar hablando acerca de un tema que siempre ha sido motivo de superstición, misticismo, miedo, temores, angustias. Vamos a estar hablando de cómo Dios, a través de la obra de Jesucristo, ha vencido al enemigo público número 1 del ser humano, la muerte. Y vamos a darnos cuenta cómo Jesús trae esperanza, trae paz, trae consuelo, de maneras que no nos podemos imaginar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la resurrección del cristiano, de cómo seremos transformados y que estos cuerpos también serán modificados, serán transformados. La próxima semana, para que lo vayan tomando en cuenta, vamos a hablar acerca de los misticismos, vamos a desmontar todas estas ideas falsas que en el mundo se han creado, se han formado acerca de la muerte, tanto que hay hasta altares a la muerte el día de hoy, toda una serie de engaños, de mentiras, y vamos a estar desmontando todas estas mentiras, todas estas maldades a la luz de las Escrituras, porque el ser humano con tanta facilidad se le daba por querer disfrazarse, sacar la maldad en los próximos días, etcétera. Vamos a ir a la luz de las Escrituras demostrando que Dios está por encima de este mundo, que Dios no está de acuerdo con este tipo de supersticiones, de mensajes, de fantasía, etcétera, que de nada y para nada edifica, sino por el contrario se honra a las tinieblas más que a la luz que es en Cristo Jesús. Así que vamos a estar viendo también eso la próxima semana. Y el día domingo 2, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando acerca de Jesús como el que vence a la muerte, cómo Jesús puede vencer a la muerte de tal manera que la muerte ya no tiene autoridad, no tiene su aguijón principal, que era el miedo del ser humano. Cómo se logra vencer a la muerte de tal manera que pues queda el ser humano a salvo si se cree en el Señor Jesucristo. Así que les invito a que no faltemos, van a estar buenas las pláticas, las conferencias, porque viene un ambiente de mucha oscuridad donde el ser humano a veces saca lo peor que trae en el corazón, trata de divertirse a través de la propia maldad, etcétera, y que Dios nos ayude a que con el corazón correcto, con un corazón limpio, podamos desmantelar todas estas ideas y glorificar, por supuesto, la obra maravillosa que es en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar inicio estudiando a partir de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo está recordándoles a los creyentes de Tesalónica acerca de varias cosas que ya les había mencionado, ya se los había comentado, y que era necesario que tuvieran presente para que en un momento dado no tuvieran temor de ciertas cosas, no tuvieran temor ni angustia por ciertas circunstancias que se estaban presentando. Recordemos que ellos estaban siendo perseguidos a so pena de muerte, o sea, no era nada más se burlan de uno y ya por ser creyente, no, ellos eran perseguidos al grado tal que corría riesgo su propia vida, su propia integridad. Y la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 4, a partir del versículo 13, nos narra un poco de Pablo tratando de traer este consuelo, esta paz al corazón de los de Tesalónica. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo primero que leemos aquí es que Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica fuera una iglesia ignorante en cuanto a qué tema, en cuanto a la muerte, en cuanto a aquellos creyentes que ya habían partido, que ya habían dejado de existir en este plano terrenal y que ahora vivían en la presencia del Señor.
Y Pablo quiere que la iglesia de Tesalónica, y no solo la iglesia de Tesalónica, sino todos los creyentes, entendiéramos lo concerniente a esta situación de qué pasa después de la muerte, qué sucede después de que uno fallece. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué o para qué? Porque el que una persona parta de este mundo, aunque sea en el Señor, sí genera tristeza, sí genera un ambiente de melancolía, un dolor en el corazón, una tristeza. Y Pablo está consciente de este estado emocional y quiere que tengamos esperanza, quiere que cada uno de nosotros tengamos la fe necesaria para saber qué sucede con ellos. Por eso dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si nos damos cuenta, hoy en día, cuando una persona fallece, la iglesia romana lo que hace es que día con día hace rezos, ¿verdad? Como tratando de dar consuelo, como tratando de que el ambiente de una persona que acaba de partir, que acaba de morir, sea un ambiente pues medio supersticioso, inclusive lleno de dogmatismos, lleno de hay que hacer esto y hay que rezar tantas o cuantas Aves Marías, etcétera, etcétera. Y hay un periodo de días posteriores al fallecimiento de la persona que suelen continuar con rituales, ¿sí? Y Pablo quiere que estemos conscientes de que eso no es útil en ninguna manera. Y por eso dice que no quiere que nos llenemos de tristeza como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, sí tenemos promesas y son las que vamos a darnos cuenta, son las que vamos a ver el día de hoy. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, si creemos, porque es piedra fundamental la seguridad de que Jesús resucitó de los muertos, de que sí fue llevado a la cruz y resucitó al tercer día, como es parte de nuestra fe, es parte de nuestra creencia, Pablo dice, así como crees que Jesús murió y también resucitó de entre los muertos, puedes tener la esperanza de que lo mismo hará Dios con los que están en Cristo Jesús, con aquellos que mueren en Cristo Jesús. Van a morir, sí, igual que Jesús murió, pero resucitó. Y el creyente va a morir igual que todos, igual que el mismo Señor Jesús, pero va a resucitar de la misma manera que Jesús mismo resucitó. La resurrección de los creyentes no es una mera doctrina superficial, es indispensable porque nos da el consuelo a cada uno de nosotros, de tal manera que no nos entristezcamos, que no sintamos que no hay esperanza, que no pasa nada después de la muerte. Hay grupos, hay religiones que de verdad creen que no sucede nada, que no hay ni cielo ni infierno, que no hay consecuencias posteriores a la muerte. Y la respuesta es un rotundo sí las hay. Sí las hay. Y por eso Pablo dice, no quiero que estén tristes, no quiero que se sientan desalentados como quien no tiene esperanza. Y es que si nos ponemos a pensar un momento, el hecho de que creyéramos, suponiendo, dando por concedido, que creyéramos que no hay nada posterior a la muerte, qué tristeza resulta en que esta vida pasa bastante rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Y muchas veces no se aprovecha el tiempo de maneras prudentes, de maneras correctas, y con mucha facilidad la gente puede partir sin haber hecho absolutamente nada bueno en esta tierra, ¿sí? Y entonces lo que Dios nos enseña es, hay un después de la muerte. No creas que no pasa nada, habrá una resurrección. Así como Jesús resucita, así también los que creen en Él, los que duermen en Él, van a resucitar. Tú vas a resucitar porque has descansado por medio de la fe en el sacrificio y la muerte y la resurrección de Jesús.
Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es una garantía, es una seguridad, porque si Jesús no hubiera muerto, entonces vana es nuestra esperanza. Pero sí resucitó. El cuerpo no se quedó en la tumba, el cuerpo de Jesús regresó a la vida. Continúa diciendo la Escritura, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, lo que Pablo está a punto de decir no es una opinión teológica meramente, una opinión doctrinal, una idea, no, es palabra del Señor. Pablo está colocando en Dios las palabras que está a punto de decir. Pablo está adjudicándole a Dios las palabras que está a punto de mostrarnos, está cediéndolas completamente, haciendo responsable al Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no seremos mejores o no tendremos un trato diferente a los que han dormido. Todos resucitaremos al mismo tiempo. Vivos partirán, muertos resucitarán. Es lo que la Biblia llama como arrebatamiento, ¿sí? Y esto sucederá cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínate el acontecimiento que esto implica, que haya este momento, este instante en el cual en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, como dice también, todo ojo lo verá, va a ser un acontecimiento de características globales. Hace muchos años yo en mi oración le decía al Señor, bueno, ¿cómo puede ser que todo ojo te vea? Pues nosotros estamos en México y si tú vienes al Medio Oriente, como está escrito que tus pies llegarían al Monte de los Olivos, ¿cómo lo vamos a poder ver? Hoy a través de los aparatos digitales, todos pueden enlazarse en tiempo real y todo mundo podrá ver cuando Jesús regrese. Será un evento de características globales, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además los muertos resucitarán. Aquellas personas que han perdido la vida, pero cuya fe ha sido puesta en el Señor Jesús, no se van a quedar ahí en el limbo. No existe este asunto del purgatorio, lo vamos a ver la próxima semana, pero estas cosas no suceden en los términos en los que muchas veces se enseña actualmente, en los que muchas veces se quiere mistificar. El Señor hará que los muertos en Cristo resuciten para servir al Señor, para encontrarse con Él. Así también los vivos serán tras su cuerpo, como lo vamos a ver en un rato más, va a ser modificado para recibir al Señor. Es decir, va a haber un cambio muy notable en todas las cosas, en esta realidad como la hemos vivido hasta el día de hoy. Va a ser un evento muy notable en muchos sentidos. El Señor vendrá por su pueblo, por aquellos que ha limpiado por medio de su sangre preciosa. Continúa diciendo la Escritura. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tanto los que duermen como los que viven, todos recibirán al Señor en el aire. No es un acto fantasioso, realmente eso va a suceder en los términos en los que la Biblia lo enseña, ¿sí? Tanto los muertos resucitarán, así como los vivos serán transformados, tendremos cuerpos nuevos para poder recibir al Señor en el aire. Y esto es altamente consolador, es algo que debería de llenarnos de alegría, de gusto.
aquel que murió y resucitó por nosotros se compromete, nos está diciendo, los voy a venir a llevar conmigo, ¿sí? Y recibirán en el aire al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Habrá terminado todo el tiempo de angustia, de tristezas, de luchas, de afanes, de ansiedades, todos los desafíos que día con día nos tienen a veces en un estado de angustia, de tristeza, habrán de llegar a su fin. Las enfermedades que hoy podemos tener habrán de llegar a su fin. Regresaremos con nuestro Señor, lo recibiremos, mejor dicho, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, mientras esto sucede, hay que estar trabajando, hay que estar edificándonos, hay que animarnos unos a otros, porque el Señor está a las puertas. El Señor conoce los tiempos, nosotros no. Nadie, ningún ser humano puede determinar cuándo sucederán las cosas que aquí estamos leyendo. Pero lo que sí es una realidad, lo que sí es algo que va a ser muy notorio, es que de manera global el ser humano, el creyente, va a cambiar, va a ser modificado y estaremos siempre con el Señor. Si hoy un momento de oración nos llena de su presencia, si una alabanza nos hace pensar en Él y nos brinda su paz y su seguridad, ¿cuánto más el momento en el cual se escuche la trompeta en el cielo y podamos decir, llegó el momento, ya nos vamos? El tiempo, Él lo decide. Si muere esta generación, si partimos y nuestra vida termina aquí, de todas maneras estaremos con el Señor. Y esto es hermoso, es una seguridad y una paz de la que Jesús habló diciendo, donde yo esté, quiero que ellos también estén. Donde les dijo a sus discípulos, yo me voy y haré morada para vosotros. Jesús no se llegó y se sentó y ya. Puso su vida a trabajar todavía, estando en el cielo, preparándonos lugar y diciéndonos, y volveré y os tomaré a mí mismo. Es decir, Jesús está haciendo todo lo necesario para que tú y yo estemos con Él en el cielo. Y está trabajando, y está moviendo los hilos de las personas, de la gente, y nos hace encontrarnos con personas que podemos hacer algún bien. Es decir, está continuamente trabajando para que nuestras vidas entren en el reino de los cielos y recibamos las promesas que a continuación vamos a estar leyendo. 1 Corintios capítulo 15. Estamos a punto de leer lo que muchos teólogos y eruditos consideran que fue el primer escrito que hizo Pablo. Pablo, escribiéndole a los Corintios, escribió su primera carta, y el vestigio, el antecedente más, digamos el escrito más antiguo que tenemos, es de 1 Corintios capítulo 15. Es decir, la primera evidencia visible o arqueológica que tenemos acerca de las Escrituras está datada de hace cientos de años, y es el primer capítulo que tenemos de manera tangible, contra el cual podemos contrastar que lo que vamos a leer sí es lo mismo que el apóstol Pablo escribió en el primer siglo. Y dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El apóstol Pablo está a punto de predicarnos el evangelio que es el que él ha anunciado. Y dice de la siguiente manera: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, no solamente se trata de venir, sentarse y escuchar, sino es de retener y de perseverar en la palabra. Si no, nuestra fe sigue, si es en vano. Continúa diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo está literalmente dándonos las doctrinas más importantes que él también recibió a su vez. ¿De quiénes? De los propios apóstoles, del propio Señor Jesús cuando se le presentó. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si pudiéramos detener un instante el tiempo y pensar cuál es la principal doctrina del Evangelio, es esta. Cristo muriendo por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Continúa diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La segunda doctrina más importante del Evangelio es la resurrección de Cristo. La primera es Cristo murió por vuestros pecados. La segunda es Cristo resucitó. Continúa diciendo el apóstol Pablo, y que apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, un montón de testigos visuales de la resurrección de Cristo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, el apóstol Pablo está reconociendo los testigos visuales, los testigos que dan fe de que la resurrección en efecto fue tal cual. ¿Sí? Jesús muere, Jesús resucita. Y como leíamos hace rato en Tesalonicenses, es tan importante que es la esperanza del verdadero creyente. No puede haber un cristianismo real sin una verdadera creencia en la resurrección de Jesús. Hay muchas personas que pueden decir que Jesús murió por nuestros pecados, pero cuando se trata de depositar la fe en su resurrección, en que Jesús resucita, a la gente le cuesta más trabajo creerlo, entenderlo, asimilarlo. Sin embargo, es una de las doctrinas más indispensables que tenemos actualmente. Es pieza fundamental de nuestra fe. Puedes saber que Jesús murió, sí, pero tienes que saber que también resucitó y lo que implica que haya resucitado. No solo porque Él demuestra que puede vencer a la muerte, sino por lo que gana para nosotros al resucitar. Y de eso es de lo que necesitamos comprender y hablar. De lo que gana al resucitar de entre los muertos. Dice la Escritura, versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sin importar quién sea o cuál sea el nombre del apóstol, dice, estas son las enseñanzas que tienes que saber. Jesús murió, pero también Jesús resucitó. Y las dos enseñanzas, las dos doctrinas son la base fundamental de nuestra fe. Así que sin importar cuál es el nombre de quien anuncia el Evangelio, lo importante es que contenga estas verdades en el Evangelio. Cristo murió, pero también resucitó. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí el apóstol Pablo se enfoca en un conflicto que estaba teniendo la iglesia de Corinto, un conflicto en cuanto a la resurrección.
de los creyentes, no tanto de Cristo. Sí creían que Jesús había resucitado, pero no tenían conciencia de lo que implicaba la resurrección de Cristo con respecto a su pueblo. ¿Sí? Ellos debatían si la resurrección de Jesús era solo de Jesús o era también de los creyentes. Era una cuestión ahí de teología, ¿no? De debate teológico en aquella época. Porque algunos decían, sí, Jesús creemos que resucitó. Y que demuestra ser Dios, y que demuestra que regresó al cielo, y que demuestra ser quien dijo que era, etc. Pero eso es Jesús. Y no alcanzaban a entender los efectos que sobre nosotros tiene la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y muchas personas debatían en aquella época. Y por eso dice, ¿cómo es que algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Entonces lo que a continuación el apóstol Pablo va a enfocarse es en demostrar lo vinculante que es la resurrección de Cristo con la resurrección de los creyentes. La importancia que tiene la resurrección de Cristo porque vincula el plan de salvación también a los creyentes en su resurrección. Así que vamos a ver un debate a través de una carta de cómo debatía el apóstol Pablo, cómo trataba de asentar y de transmitirnos una idea. Los creyentes también resucitarán con Cristo. No solo fue un evento de Jesús, es un evento que influye en nuestra propia esperanza y fe. Respecto a lo que nosotros podemos esperar, a la esperanza, como dice la Escritura, que nosotros tenemos. Porque nuestras vidas no se terminan aquí, nos hacemos polvo y se acabó. No, habrá una resurrección. Y si Jesús resucitó, siendo Él el primero de todos, entonces sí habrá resurrección también de los que creen en Él. Así que lo que a continuación vamos a leer es esta apología que hace el apóstol Pablo de lo vinculante que es la resurrección, que todos creían y todos predicaban en la resurrección de los muertos, pero qué vinculante es la resurrección de Jesús con los creyentes que confían en Jesús, aquellos que esperan en Jesús. Dice la Escritura, porque si no hay resurrección de muertos, como algunos decían, no, sí Jesús, pero los demás no. No hay resurrección de muertos. Tampoco resucitó Cristo. Y entonces dirán algunos, claro que sí, creo que Jesús resucitó. De lo que dudo es si nosotros también habremos de resucitar. Continúa diciendo el apóstol Pablo lo siguiente, para tratar de vincularnos a la resurrección de Jesús. Y si Cristo no resucitó, como decían algunos, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. La fe del creyente, la esencia de tu cristianismo, no es que vayas o vengas aquí, no es que cumpla con ciertos méritos o ciertos requisitos, no es que profese ciertas cosas, no. La esencia de la fe se basa en la verdad de que Jesús murió y resucitó. Si no se predica el Evangelio en estos términos, la fe de las personas no va a ser la que sí quiere la Biblia que sea. El verdadero Evangelio consiste en la muerte y resurrección de Cristo. Así que no solamente se trata de pues son ideas propias, ¿no? Aquí sí son doctrinas prioritarias. Son de las que se tienen que predicar o que deberían de predicarse sí o sí en cada iglesia que se atribuye como cristiana. ¿Sí? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, lo que estamos haciendo no tiene sentido, no tiene función real. Pararse aquí enfrente cada domingo y predicar no tendría razón de ser si no creyéramos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No habría sentido en la vida cristiana si no creemos todos los creyentes verdaderamente en estas dos
doctrinas principales de la Biblia, del Evangelio: la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, una persona que no cree en la resurrección de los muertos, que no es lo mismo, y lo quiero aclarar, de que los muertos, como creen que cada año regresan y que se comen el pancito y se comen el molito y etcétera, y les ponen ahí su tequila o su bebida preferida, eso no es la resurrección de los muertos. Esa es una superstición, es una mentira, una adaptación, una sinergia que muchas veces se hace entre el paganismo y un intento de adaptarlo al cristianismo. Pero no es esa una resurrección. La resurrección la acabamos de leer en Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedemos vivos, recibiremos al Señor en el aire. Esa es la resurrección. Es una mentira decir que un muerto puede venir a la tierra. No, amado, los muertos no regresan. Pero es que la Biblia dice que Samuel regresó y lo vamos a platicar en su momento. Pero no es que los muertos puedan regresar. Continúa diciendo la Biblia: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, como decían ellos, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y entonces hay un choque aquí en los propios discípulos, porque dicen: sí, Jesús resucitó, pero los creyentes no. ¿Por qué los separas? O sea, ¿por qué Dios sí resucita a Jesús, pero no resucita al resto de los creyentes? Y entonces, ¿por qué razón Dios hace esto sí y a estos no? Cuando Jesús vino para salvar al mundo en los términos completos en los que Dios ha estipulado que así sea. Y dentro de ello es cielos nuevos y tierra nueva. En ello es la Jerusalén, como lo vamos a ver, en la tierra. Así que no se trata solamente de una cuestión menor. Se trata de que la gente no puede desvincular y decir: Jesús sí, pero nosotros no. Jesús sí resucita, pero los seres humanos no podemos resucitar, etcétera, etcétera. No, amados. La resurrección del creyente está vinculado a la resurrección de Cristo. Y si creo en la resurrección de Cristo, ¿por qué no puedo creer en la resurrección de los creyentes en Cristo? No hay manera de separar las cosas, aunque sí hay gente que busca que sean distintos conceptos. Continúa diciendo la Escritura: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. O sea, ¿de qué manera es presentado el Evangelio? ¿De qué forma era presentado el Evangelio? Que simple y sencillamente era: si no crees en estas dos verdades, es imposible siquiera que puedas aspirar a tener el perdón de pecados. Es imposible. Porque no solamente se trataba de Jesús como sustituto del pecador, se trataba de Cristo como vencedor de la consecuencia del pecado. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? La paga del pecado es ¿qué? Si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, la muerte es la consecuencia del pecado, de haber desobedecido a Dios. No puede Dios solamente decir: ya morí por tus pecados, y no vencer a la consecuencia también, que es la muerte. Si no, la gente seguiría teniéndole miedo ¿a qué? A la muerte. Sí, ya Dios me perdonó, pero sigo temiendo a morirme. Y no es así. El Evangelio es íntegro. Es el sustituto en cuanto al pecado, pero además vence las consecuencias del pecado por medio de la resurrección. La resurrección es la respuesta de Dios a la muerte, a la consecuencia del pecado. Es la manera de que Dios le da la salida al ser humano del peor enemigo que tiene el ser humano, la muerte. Es la respuesta de Dios
salvífica a la muerte del ser humano. Entonces, no podemos quitar una doctrina o la otra. No podemos acentuar más una doctrina que la otra. No podemos enseñar más de la muerte de Cristo que de la resurrección de Cristo. Las dos doctrinas son el Evangelio. Están ahí y son las que sostienen nuestra esperanza. Porque si no, ¿qué nos queda? Ah, sí, Jesús murió por mí, pero hasta ahí se queda. Y entonces la gente puede, sí, formalizar una religión en función de decir, Cristo murió por mis pecados. Pero si no crees en que también te libra de la consecuencia de ellos, entonces el plan de Dios no estaría completo. Pero sí lo está. Por esa razón Jesús resucita, para decirle al mundo entero, no solo el pecado, sino también la consecuencia del pecado quedaron en cero. Ya no tienes nada que temer, ni al pecado, ni a la consecuencia del pecado. La salvación de Dios es completa, es íntegra. Y por eso el apóstol Pablo dice es que si no crees en la resurrección, que es la respuesta de Dios a la consecuencia del pecado, no puedes tener fe simplemente en que te perdona, porque entonces la consecuencia seguiría siendo la misma. Seguiría siendo la misma. La paga del pecado sigue siendo la muerte. La buena noticia es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque hasta cuerpos nuevos vamos a tener. Así que ya no tiene por qué espantarnos, ya no tiene por qué tener algún grado de influencia sobre nosotros, porque está vencida. Porque Jesús no solo perdona los pecados, sino que además venció la consecuencia de ellos. No solamente es una cosa, son las dos. Continúa diciendo la palabra de Dios. Porque si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No tienen explicación, porque no hay nada que hacer después. No podemos aspirar a nada eterno, solo aquí en la tierra. Solo que tus pecados fueron perdonados, solo que crees en Jesús, pero no hay más. Ni te preocupes por lo eterno, no pasa nada. Y entonces el tiempo sigue avanzando y la gente sigue muriendo sin esperanza, tratando de portarse bien para seguir a Jesús. Pero no hay un final contra la consecuencia del pecado. La buena noticia es que sí la hay. Sí, Jesús resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es la buena noticia. Primicias de los que durmieron, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que vamos a morir. Eso tenlo por seguro. ¿De qué? ¿De qué manera llegaremos a ese punto? Cada historia va a ser muy diferente. Pero cuando nacemos sentenciados a que un día vamos a perecer. Es gracias a Adán. Esa es la consecuencia de Adán. ¿Sí? La consecuencia del pecado. Estos cuerpos van a perecer. Van a caer muertos tarde que temprano. ¿Y qué te queda si no hubiera resurrección? ¿Crees en Jesús? Qué bueno. Pero si no influye en la eternidad y solamente influye en un momento pasajero, terrenal, la salvación no sería completa. Continúa diciendo la Escritura. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. La diferencia será que unos van a resucitar para muerte, para el castigo eterno, y otros para vida eterna. Pero todos los seres humanos
todos, hasta el peor de los pecadores, va a resucitar. No en Cristo, pero sí le va a pedir Dios cuentas el día del juicio final. Pero de que va a regresar, va a regresar. Sí. La buena noticia es que podemos regresar en Cristo, estando en Jesús, y con ello entrar en su presencia. Por eso dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero en resucitar, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Continúa diciendo, luego el fin. Llega el momento en que ahí sí hasta los peores pecadores van a resucitar para dar cuenta de su vida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Llega un punto en el cual, sí, Jesús habrá de ser puesto en gloria, aunque visto, mejor dicho, en gloria, aún por los que hoy en día no creen en Él. ¿De acuerdo? Continúa diciendo, bueno, vamos a saltarnos unos pasajes, nos vamos al versículo 35. ¿Cómo va a ser este momento de resurrección? ¿Qué es lo que te va a suceder a ti y a mí? Tendremos cuerpos nuevos, fíjense lo que dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Pues si se hace polvo, ¿no? Nuestro organismo se hace polvo. Y nosotros nos imaginamos que es ese mismo cuerpo el que va a volver a vivir. No, amados. La realidad es que para poder estar en la presencia de Dios se necesita que este cuerpo quede en el polvo y un nuevo cuerpo nos conceda. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque pues ya hay cadáveres, hay tantos huesos ya hechos polvo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a resucitar? ¿Van a volver a juntarse las piezas como si fueran rompecabezas? ¿Cómo van a resucitar? Dios va a conceder nuevos cuerpos. Dice, necio, lo que tú siembras no vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo que sea de trigo o de otro grano. Es decir, nosotros pensamos que serán nuestros cuerpos. No, la realidad es que no. ¿Seremos nosotros? Sí, pero en un cuerpo diferente, en un cuerpo distinto, donde ya no haya enfermedades, donde ya no estemos con la rodilla, me dolió la rodilla, ay, me duele la cabeza. Será muy distinto el tipo de cuerpo que Dios nos conceda. Continúa diciendo la Escritura, pero Dios le da el cuerpo. ¿Quién es el que lo va a hacer? Dios. Y nos vamos a reconocer, amado. ¿Quién sabe cómo va a hacer? Pero no sé, que nos vamos a reconocer porque cuando Jacobo, Pedro y Juan subieron al monte de la transfiguración con Cristo, pudieron reconocer a Moisés y a Elías que hablaban con Jesús. O sea, de que pudieron reconocerlos, sí, pero el cuerpo como tal de Moisés y Elías no era el mismo. No era el mismo que quedó uno en el desierto y el otro fue llevado al cielo. Fueron cuerpos diferentes. Y eso es muy hermoso, porque ese es el ejemplo principal de la transfiguración. Moisés y Elías, Moisés quedó en el desierto, no entró a la tierra prometida, murió, pero estaba ahí con Jesús. Y Elías fue llevado vivo y estaba ahí con Jesús. O sea, los dos medios por los cuales Dios determinó que el ser humano estuviera en su presencia, sea porque duermen, la muerte, o sea porque sea el arrebatamiento, los que queden con vida, como dice el Tesalonicenses, los dos estaban ahí con Jesús. Ese es un mensaje de confianza a nosotros. No te preocupes si estás muerto como Moisés o si partes también como Elías.
los dos estarán en la presencia de Jesús. Y eso es maravilloso. Continúa diciendo la Escritura: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. ¿Qué está haciendo Pablo? Ponte a ver todo lo que Dios ha creado, les ha dado su cuerpo. Los ha confeccionado, los ha hecho de tal manera que puedan subsistir en este planeta. Así también nosotros. Nos dará lo necesario para poder estar con Él en su presencia. Y hay cuerpos celestiales. Sí, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. No vas a estar en el mismo contexto, no te va a estar doliendo lo mismo, no vas a estar con las mismas afecciones, no te vas a enfermar, ni siquiera va a ser necesario dormir. Como estos cuerpos sí tienen necesidad de descanso. Esos cuerpos son celestiales. Y nos vamos a reconocer, pero en otro caparazón, ¿sí? Y es hermoso lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Te puedes imaginar servir a Dios, pero ya no con el, "Ay, ya me cuesta trabajo levantarme, uy, ya se me acabó, ya no tengo energía para esto"? Y poder estar delante de la presencia de Dios sin los clásicos, hermano, ya no me dan mis rodillas, estoy bien enfermo de la garganta, no puedo cantar, no puedo hacer. Imagínate cuerpos donde nada de eso sea necesario, ya no exista. Entonces no va a haber ningún problema en poder servir a nuestro Dios. Si hoy hay limitaciones, sí, pero en aquel día no habrá limitaciones. Hoy hay peros, sí, pero en aquel día no habrá peros. No habrá, ay, mi lumbago, ya no. Todos tendremos cuerpos adecuados para el servicio en el reino celestial. Sí. Y eso es una muy buena noticia. Continúa diciendo la palabra de Dios: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si te das cuenta cómo lo está explicando de manera bien sencilla el apóstol Pablo, así va a ser. Así va a ser. Él va a determinar cómo seamos, cómo estemos. Él lo va a hacer tal cual lo tiene ya listo para cada uno de nosotros. Así también será la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. O sea, lo que aquí vivimos, lo estamos sembrando. Estamos trabajando para la eternidad. No que nos ganemos la eternidad, ya la ganó Cristo. Pero sí estamos trabajando en este ambiente corrupto, en este ambiente donde nos tratan mal, donde no nos pagan bien por hacer un trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ¿hay corrupción? Sí la hay, por supuesto que sí. Este mundo está lleno de maldad, sí, pero es aquí donde tenemos que sembrar, es aquí donde tenemos que trabajar, es aquí donde tenemos que buscar la presencia de Dios para que cada día sea un día de su gloria, para su gloria. Sí. Así que se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. No quiere decir con esto que estemos pecando y que de momento ya vamos a aparecer como si no hubiéramos hecho nada. No, se refiere a que estamos esforzándonos aún con complicaciones. Sin honra, la gente nos toma por ovejas de matadero. A eso se refiere. No se refiere a que estemos haciendo cosas malas. Se refiere a que no somos respetados, no somos tomados en cuenta, no somos honrados, a pesar de tratar de buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. A eso se está refiriendo, a ese tipo de deshonra, no a pecado. Se está refiriendo a que la gente no nos toma en cuenta, porque dicen, ay, el fanático, ay, la loquita, ¿no? Ah, me va a decir pura Biblia. Ya me la sé. Ya mejor ni le pregunto porque ya sé su respuesta. Me va a decir, vuélvete a Dios, busca a Dios. Eso es deshonra aquí.
Pero no te preocupes, se va a quedar aquí. En el cielo habrá fiesta. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. O sea, las cosas como las estamos viviendo tan intensas aquí, tan complicadas, tan difíciles, tan llenas de trabas, tan desafiantes, todo esto se va a quedar aquí. Sí, hay que entrarle y hay que trabajar y hay que sembrar y hay que buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, pero se va a quedar aquí todo aquello que hoy padecemos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿A qué se refiere con animal? Se refiere a que la carne, como parte de la naturaleza, como parte de la creación, se va a quedar aquí. ¿Qué sí va a resucitar? Nuestra alma, nuestro espíritu. Es la parte que es nuestra esencia. Y a esta esencia que hemos estado sembrando para la gloria de Dios, resucitaremos y nos será asignada una casa nueva, un nuevo cuerpo. ¿De acuerdo? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, primero tenemos que pasar por este mundo. Y sí, hay un montón de valles de sombra de muerte por los cuales hay que transitar. Sí, Dios lo sabe. Sabe las complicaciones que tenemos. Sabe los desafíos que enfrentamos. Sí, sí lo sabe. Pero también sabe lo que viene después. Y Dios está mirándonos ya terminados. Él ya nos vio. Ya nos hizo nuestro cuerpecito. Ya nos puso los ojos. Él ya nos vio todas las características con las que Él haya destinado que sean nuestros cuerpos celestiales y que nuestra esencia, todo lo que seamos aquí en la tierra, pase a la eternidad, ya lo tiene listo. Sí. Qué hermoso es nuestro Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, seremos como ángeles? Ese va a ser nuestro cuerpo, angelical. Como ángeles, ni más ni menos. Cual terrenal también son los terrenales, cual celestial también los celestiales. O sea, Él nos va a adaptar para que estemos delante de su presencia sin ningún problema. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué buenas noticias, ¿no? Esto se acaba y se queda. Lo único que permanece es la gratitud, el amor, quienes somos por dentro, la semilla que hay dentro de nosotros. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Así que sí, tiene que haber un cambio, sí o sí. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habrá quienes, después de morir, solamente tengan un nuevo cuerpo en el cielo. Pero habrá quienes esta carne se transforme en el arrebatamiento. Los que estén vivos van a tener que ser despojados de este cuerpo terrenal. ¿Cómo será? No tengo ni idea de cómo será el momento. Pero de que esta carne no puede heredar el reino de los cielos, no puede. Así que si el Señor en ese momento tocara trompeta y todos partiéramos, Dios nos conceda a todos estar al 100 y listos, seríamos dejados estos cuerpos y llevados en un cuerpo nuevo a recibir al Señor. Qué hermoso es nuestro Señor. Es que es hermosas las promesas que nos ha concedido. Es precioso nuestro Dios. Continúa diciendo la Escritura,
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaremos en estos cuerpos. Al final de la trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Listos. Por eso siempre hay que estar listos, que nos haya haciendo lo correcto, que nos haya haciendo lo que nos ha mandado. Listo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es en muerte, la muerte en victoria. Fue vencida. Fue vencido. El mayor temor del ser humano fue vencido. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sea lo que tengamos que hacer, mantengámonos firmes y constantes. La obra no es en vano. Si es cansado, si estos cuerpos se cansan, si hay luchas, y es verdad, no es fácil, pero constantes y firmes en la obra del Señor, crezcamos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, nos vamos a morir en deshonra, aquí la gente no nos va a recordar, no importa, resucitaremos en gloria. Ahí sí nos están recordando. En el cielo sí están viendo cómo estás buscando a Dios para enfrentar una tentación. ¿Cómo le estás haciendo para salir corriendo cuando tienes la oportunidad de hacer algo que no debe de hacerse? Él sí lo está viendo, sí lo está contemplando, sí está esbozando una sonrisa en el rostro de nuestro Señor. Decir, ese es mi hijo. Si ese que salió corriendo cuando le ofrecieron hacer algo malo, es mi hijo. Ese que no dijo, no le voy a entrar por ahí, es mi hijo. En el cielo sí habrá honra, aunque aquí no te reconozcan nada. Paciencia, tiempo al tiempo. Habrá honra después de este momento de tanta tragedia y tristeza. Habrá honra en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Vamos a leer juntos en el libro de Apocalipsis. Ya leímos cómo nos vamos. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver al llegar al reino de los cielos. De inicio, Jesús esperándonos entre las nubes. De inicio. Pero después, ¿qué es lo que vamos a ver? Apocalipsis capítulo 21, por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, vamos a ver una ciudad que no nos podemos imaginar en nuestro imaginario más hermoso que podamos tener. Bueno, no nos las imaginamos como tal. A lo mejor un bosquejo de esta ciudad podría ser pensar en un lugar con mucha luz. Y es todo lo que podemos pensar. Pero será una perspectiva hermosa. Y nuestros ojos celestiales, ya no tenemos cuerpos terrenales, van a poder disfrutar de cosas que ni nos imaginamos que podrían existir. Dios está creando cielos nuevos y tierra nueva.
para gente con cuerpos nuevos, celestiales, donde ya no habrá pecado, ya no habrá tentación al pecado. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan Jesús promete vida eterna y que nunca nadie podrá separarnos de su mano? Es justamente eso. En el cielo, Satanás y los que fueron tras él salieron, estando en el cielo, pero a nosotros nos promete que nada nos va a poder separar de su mano. Nada nos puede separar de su mano. Se refiere a la eternidad, no se refiere a lo terrenal, se refiere a la eternidad. La eternidad la tenemos completamente asegurada si creemos en nuestro Señor Jesús, y estas son las condiciones de la eternidad, lo que hay alrededor de la eternidad. Después del Evangelio, después de creer, después de que caemos muertos o partimos con el Señor, esto es lo que viene. No habrá retroceso en el cielo. No será de que, cayeron algunos como los ángeles. No, esas cosas ya no nos van a suceder a nosotros. Esa es la garantía de Cristo. Esas cosas de, pero en el cielo sí salieron, hubo maldad, ¿no? Y se halló maldad que había en Satanás. En nosotros no va a suceder lo mismo. Es una de las garantías de Cristo Jesús en las Escrituras. No seremos tentados en el cielo. La maldad no nos va a tentar. No vamos a estar sujetos como si lo estuvieron los ángeles antes que todas las cosas fueran hechas. ¿Sí lo entendemos, amados? No vamos a estar sujetos a las mismas condiciones que los ángeles que salieron como rebeldes tenían. Por el contrario, estaremos en paz. Vi cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es una relación completamente distinta a la que se tiene actualmente. Esto es completamente nuevo. De este mundo, de esta tierra, saldrá pueblo para esta nueva vida en Cristo, para esta nueva tipo de relación con Dios. Una relación donde ya no vas a tener que estar corriendo en tu oración para poder llegar después a tiempo a tu trabajo. Ya no vas a tener que estar midiendo el tiempo porque después no puedo dormir bien, si no voy a rendir en mi chamba. Todas las condicionantes que aquí nos complican las cosas, que nos complica la vida espiritual, no va a existir. No hay sistemas corruptos en el cielo, no hay un sistema socialista, no hay un sistema de derechas, de izquierdas, no habrá nada de eso, va a ser parte de la vida en este nuevo lugar. Nada de eso. Solamente el pueblo que creyó en Jesús, que tiene cuerpos nuevos, que tiene una vida nueva, estará en esta ciudad celestial. Dios mismo estará con ellos. O sea, no será como nosotros por fe sabemos que Dios está, ¿cierto? Por fe. O sea, le creemos y sabemos que está por fe. Ahí el tabernáculo que Dios creó, cuyo propósito es estar con nosotros, sí vamos a verlo. Sí vamos a verlo. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Sí lo vamos a ver. Ahí sí lo vamos a ver. Enjugará Dios toda lágrima del corazón, de los ojos de ellos. Ahorita lloras y ahorita todo te pesa y ahorita dices: es que no puedo, es que ya estoy muy cansada, ahorita decimos ya no me da, ya no puedo. Paciencia, un poco más. Esta es una leve tribulación momentánea, un poco más. Habrá un momento en que Dios te va a limpiar las lágrimas. No va a ser el hermano que a lo mejor tiene palabras torpes para tratarte de ayudar, de animar. No, Dios va a limpiar tus lágrimas.
Y te las limpia no para que las vuelvas a derramar, sino para que te llenes de gozo. Como diciendo Dios, ya terminó. Todo está hecho. La consumación de la salvación fue hecha y estás aquí. Bienvenido. Ya no te preocupes más. Ya no te angusties más. Ya la tierra pasó. Ya no tienes nada de qué preocuparte de lo pasado. Hoy aquí nos están todo el tiempo tirando dardos de no sirves para nada, no puedes hacerlo, ¿a poco crees que si Dios te perdonó? Eres una falsedad, eres un hipócrita, y bla, bla, todo el tiempo te están tirando. Allá te va a limpiar Dios y va a decir, ya, tranquilo, ya pasó, ya no hay más que sufrir. Creíste en mi Hijo, creíste en el plan de salvación, ya no hay más que tengas que hacer. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Se acabó. Ya no hay pecado, ya no hay muerte. El pueblo de Dios en el cielo no peca. No está sujeto a las mismas condiciones que sí tuvieron los ángeles antes de nuestra propia creación. Y el pueblo ya no peca, ya no te tienes que preocupar por eso en el cielo. Aquí sí, hay que aprender a resguardarse, hay que aprender a sufrir, hay que aprender a correr, hay que aprender a... Sí, aquí sí, pero en el cielo ya no. Continúa diciendo la Escritura, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ya no te va a doler nada. Porque las primeras cosas pasaron. Ten fe, ten fe. Dios no es mentiroso, te va a llevar ahí. Ya mandó a Jesús, ten fe. Mantente constantes y firmes, creciendo en la obra. Concéntrate, ten fe. Llegará el momento de descanso. Continúa diciendo la Escritura, las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero que mi pueblo sepa a dónde va a llegar. Por eso dice, escribe. Quiero que mi pueblo tenga esperanza. Este es su destino. Vale la pena negarse en la tierra. Vale la pena. Este es su destino. Ahí no habrá llanto. Ahí las lágrimas serán enjugadas, secadas. Dios mismo estará con ellos. Dile a mi pueblo, Juan, lo que estás viendo. Escríbelo, por favor, y mándaselos a todos. Y ha hecho que persevere a través del tiempo y la historia para que hoy lo estemos leyendo. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Viene lo mejor. Viene el reino de los cielos. No nos detengamos. No dejemos que nos detengan. El Rey ya pagó por nosotros. Mantengámonos firmes y constantes. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué en esta lista de pecados pone primero a los cobardes e incrédulos? Porque si después de esta descripción de lo que nos espera no queremos, entonces es por cobardía. No queremos, me da miedo renunciar a mi vida, me da miedo renunciar al pecado, me da miedo esto, me da miedo aquello, y qué tal si me ofenden, y qué tal si me hacen, y qué tal. La cobardía es uno de los pecados que en esta época impide que el reino de los cielos pueda
ingresar cualquier persona que cree en Jesús. Cobardía e incredulidad. Me da miedo. ¿Y qué tal si hieren mis sentimientos? Pues te los van a herir, amada. Te los van a herir, lo prometo, los van a herir. Por eso Dios va a limpiar las lágrimas. Pero tenemos que estar firmes y constantes creyendo, creciendo y creyendo en el Señor Jesús. Sí lo entendemos. Ese es nuestro llamado. Y finalmente sí, esta tierra está corrupta y llena de maldad. Y como vamos a ver la próxima semana, hay un montón de ideas falsas acerca de cómo enfrentar la muerte, de qué es lo que viene después de la muerte, pero lo más valioso es lo que nosotros tenemos para enfrentar la muerte. Sorbida es o muerte en victoria. Jesús venció. Jesús ya ganó y ganó todo esto para ti. No seas cobarde, no seas incrédulo, cree en el Señor Jesucristo, créele, veremos su salvación tal como Él la ha preparado para cada uno de nosotros. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Eres bueno con nosotros, Señor. A tu santuario para adorar, Señor, para adorar, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Eres hermoso, Jesús. Gracias por lo que estás preparando para cada uno de nosotros. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Gracias por tu buena voluntad, Señor.